Pues gracias a Dios por las provisiones del Señor para nuestras vidas y por la fidelidad de Dios. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes y la bienvenida a las personas que nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube, ¿verdad? Esperando que el Señor lleve una palabra de aliento ahí hasta donde estás y que podamos salir bendecidos todos de aquí el día de hoy. Muy bien, hoy quiero compartirte un tema que le he puesto por nombre "Y ahora, ¿qué hacemos?". Por aquí está la publicidad. ¿Y ahora qué hacemos con Dios? ¿Y ahora qué hacemos con Dios? ¿Dónde lo ponemos, verdad? Ya hemos obtenido la presencia de Dios, el favor de Dios, ya hay una relación con Cristo y como que de repente podemos llegar al punto de decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestras vidas? Y este título del mensaje lo he sacado de una pregunta que hacen los filisteos, ¿sí?, de la historia que se desarrolla en el primer libro de Samuel. Si no te has perdido los últimos domingos de los mensajes, te has dado cuenta que hemos estado sacando una serie de lecciones y de enseñanzas del primer libro de Samuel. Nos hemos ido ahí viendo los capítulos, sacando algunas lecciones de enseñanza sobre este libro, y esta pregunta aparece ahí. Quizá no tal cual la estoy poniendo ahí, pero la pregunta es muy similar y va conducida al mismo sentido. ¿Y ahora qué hacemos con Dios? ¿Qué hacemos con el arca en la cuestión de los filisteos? Vamos a orar, ¿le parece? Y desarrollamos este tema que Dios puso en mi corazón para meditarlo hoy juntos, esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad a nuestras vidas, gracias por tu Espíritu Santo que es la luz de nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra que renueva nuestro entendimiento, Señor. Hoy pedimos, Señor, que podamos ser una buena tierra para que tu palabra caiga y que todo argumento y todo pensamiento, toda altivez de espíritu que se levanta en contra del conocimiento de Jesús pueda ser derribada en el nombre de Cristo. Que podamos ser expuestos al Evangelio, que podamos ser expuestos a tu presencia, Señor, y conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Creo que todos en algún momento hemos experimentado la emoción o el sentimiento que provoca cuando algo nuevo llega a nuestra casa. Puede ser un pequeño mueble para la sala, puede ser una televisión para el cuarto, para la casa, ¿verdad?, para ver películas. Puede ser un cuadro que esperaste durante tiempo que llegara al catálogo donde lo pediste para ponerlo en tu casa. De alguna forma todos hemos experimentado la sensación de tener algo nuevo en nuestra casa. Puede ser pequeño, puede ser grande, ¿verdad? Sabiendo que todo pues viene con la bendición de Dios. Pero este sentimiento de tener algo nuevo en nuestra casa, también surge la pregunta, bueno, ¿y dónde lo ponemos? ¿Dónde vamos a poner este mueble nuevo, verdad? ¿Dónde vamos a poner este sillón? ¿Dónde vamos a poner esta decoración nueva para la casa, verdad? ¿Dónde lo ponemos? Hay cosas que por default sabemos dónde van. No nos preguntamos mucho dónde va a ir la nueva recámara porque sabemos que va en el cuarto de la persona que la ha comprado. No nos rompemos mucho la cabeza preguntando dónde va a ir la sala porque sabemos el lugar dónde va. Hay cosas que podemos preguntar y dónde lo vamos a poner. Pueden ser cosas muy en específico que ya tienen un lugar diseñado, un lugar en específico dentro de la casa. En ocasiones necesitamos hacer ajustes en la casa para que lo nuevo pueda entrar. A veces necesitamos acomodar algo, deshacernos de algo, ampliar alguna habitación, pintar diferente el cuarto para que lo nuevo pueda combinar con lo que estamos recibiendo. A veces ese objeto nuevo que llega a la casa es parte de una remodelación. Si el color no combina, tenemos que pintar diferente. Si el tamaño es amplio, grande, pues se trata de una remodelación un poquito más compleja, ¿verdad? Para que eso nuevo o ese mueble pueda estar ahí en la casa, ¿verdad? No se diga cuando a veces llega el bebé nuevo, ¿verdad?, a la casa. ¿Qué hacemos con el bebé nuevo? ¿Dónde lo ponemos? Pues ahí con la mamá, ¿verdad? Por lo menos los primeros 3 meses, ¿verdad? Después su cuarto, ese tipo de cosas. Parece que algo así sucede cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando empezamos a conocer de Dios, cuando empezamos a conocer del Evangelio, cuando empezamos a entender principios de la palabra de Dios, llega Cristo a nuestras vidas, llega Dios a nuestro corazón y podemos
tener en algún momento la pregunta, ¿y ahora qué hacemos con Dios? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar? ¿Dónde va Dios en toda mi agenda tan ocupada? ¿Dónde va Dios en todas las cosas que tienen que ver con mi vida? Porque soy mamá, o soy papá, o soy esposo, soy padre, soy hijo, soy el jefe del trabajo, soy tal cosa, ¿verdad? Todo lo que involucra, todo lo que me define como persona. Y luego viene Dios a mi vida, de repente es como que, bueno, ¿y dónde se integra Dios a todo lo que involucra mi vida personal? ¿En qué parte ponemos a Dios? He estado leyendo el primer libro de Samuel y hemos sacado varias enseñanzas. La primera es que encontramos que en un momento de mucha decadencia espiritual, siempre el Señor toma a personas fieles que le honran, para provocar avivamientos, para provocar restauración en una sociedad que está decadente. Comparamos las dos familias, la de Ana y Elcana, comparamos la familia de Elí, Ofni y Finés, vemos que hubo situaciones bien complicadas con gente que menosprecia la presencia de Dios, pero gente que se mantiene fiel a Dios, ¿verdad? Encontramos muchas enseñanzas que podríamos seguir extrayendo de los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Lo importante de encontrar cosas en la Biblia es que podamos ver a Jesús en toda la Escritura, que podamos ver a Cristo en toda la Biblia. ¿Y dónde veo a Jesús en estas historias? Lo primero es que creo que Samuel, el hijo de Ana, es una figura cristocéntrica, es una cristofanía, es una representación de la persona de Jesús. Ana, la mujer estéril, que sufre y que padece, ¿verdad? A través de las burlas, a través del menosprecio, una mujer que está sufriendo por no poder tener un hijo, una sociedad en decadencia espiritual, apartada de Dios, y de repente surge el milagro de que Ana tenga a este pequeño niño llamado Samuel, ¿verdad? Obviamente no es Cristo, pero creo que Samuel puede representar muy bien la figura de Cristo, que se levanta milagrosamente, que viene a activar la voz de Dios en medio de una sociedad que ya no escuchaba claramente el mensaje de Dios. Encontramos otra señal de Cristo cuando el profeta le habla a Elí y le dice en 1 de Samuel capítulo 2 verso 35, dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel quien me sirva y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. No está hablando de la descendencia de Samuel, porque los hijos de Samuel más adelante vuelven a cometer los mismos pecados de Ofni y Finés. No está hablando de la familia de Elí, obviamente. No está hablando del sacerdocio de Aarón o de Leví. Obviamente este pasaje de 1 de Samuel 2:35 es una señal profética de la figura de Cristo, el sacerdocio de Jesús y su reino que se establecería en su llegada y a través del linaje de sacerdotes que deja para nosotros. Vemos a Cristo muy presente en la Escritura. Siguiendo esta historia en el primer libro de Samuel, vemos que la decadencia espiritual a nuestras vidas trae derrota, ¿sí? Decadencia espiritual, alejamiento de Dios, ausencia de la dirección de Dios, siempre se va a traducir en nuestras vidas como derrota, ¿sí? Como debilidad en nuestra vida espiritual. Empezamos a caer en hábitos que ya habíamos vencido, ahorita vamos a ver eso, pero decadencia espiritual es resultado de no escuchar claramente la voz de Dios, de alejarnos de la palabra de Dios, de alejarnos de la oración. Cuando la voz de Dios y la presencia de Dios empieza a palidecer en nuestro corazón, siempre se va a traducir en derrota, en decadencia. Vemos al pueblo de Israel que es derrotado por los filisteos porque la presencia de Dios se había como apagado en sus vidas por la desobediencia, por la rebeldía. El pueblo de Israel es derrotado. Los filisteos, ¿verdad? Secuestran el símbolo más importante en aquellos tiempos de la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Durante los primeros años de la nación de Israel tenían un símbolo que era la representación de la presencia de Dios, que se conoce como el arca del pacto, ¿verdad? Era una especie de cofre de madera preciosa, con unos querubines, unos ángeles encima de oro, ¿verdad? Con una tapa
donde se manifestaba la presencia de Dios, y dentro de ese cofre había algo de la porción del maná que les recordaba al pueblo de Israel el sustento en el desierto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció de este almendro, que era señal de que Dios había seleccionado a la familia de Aarón como sacerdotes. Había una copia de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí dentro de esa arca, ¿verdad? Entonces ese cofre encerraba todo lo más importante y era un símbolo de la presencia de Dios. Y los filisteos secuestran esta arca a través de la derrota, ¿verdad? A través de esta historia. Este cofre guardaba todas estas cosas que te comento. La nación de los filisteos, pues obviamente representa a la nación o a las personas ignorantes de la palabra de Dios. Representa un pueblo ignorante de quién es Dios, ¿verdad? No sabían quién era Dios, tenían dioses falsos, tenían dioses ajenos a Jehová, ¿verdad? Al Dios verdadero. Por lo tanto, los filisteos eran ignorantes a lo que era el manejo de la santidad, lo que era el manejo del cofre del arca del pacto. Y 1 de Samuel capítulo 5, verso 1 en adelante, 1 de Samuel 5, 1 en adelante, dice: después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Era el dios de los filisteos. Era un dios representado por una estatua de un hombre mitad pez, mitad hombre, ¿verdad? Es bien curioso cuando uno lee lo que los historiadores hablan de los filisteos, y dicen que los sacerdotes del dios Dagón lo que hacían era pasearse por el pueblo con una cubetita con agua, rociándole agua a la gente mientras iban pasando con los filisteos. Ahí se lo dejo de tarea, ¿verdad? Pero era lo que hacían los sacerdotes del dios Dagón en aquellos tiempos, porque era una deidad mitad pez, mitad hombre, que representaba a este dios falso, ¿verdad?, de los filisteos. El texto bíblico nos dice que el pueblo de Israel, como decadencia espiritual, sufre la derrota a mano de sus enemigos. Y si nosotros nos ponemos en los zapatos o las sandalias, ¿verdad?, de los filisteos de aquella época, podemos un poquito ver lo que sucede cuando las personas empiezan a hacerse la pregunta de ¿qué hago con Dios? Ya le conocí, estoy experimentando sus bondades, el Señor empieza a transformar mi vida, estoy conociendo del Evangelio, pero ahora ¿dónde pongo a Dios en todo lo que involucra mi vida? Lo que la historia nos dice es que los filisteos tomaron el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios, y la pusieron junto a su Dios falso. De alguna forma, el arca del pacto para los filisteos no significaba otra cosa más que una especie de trofeo. Es una especie de símbolo que les recordaba que habían vencido a sus enemigos. Era la señal de una victoria sobre sus enemigos, el pueblo de Israel, y van y lo ponen al lado de su Dios. Se parece mucho a la dinámica de una persona cuando quiere seguir a Jesús, cuando quiere seguir a Dios, pero no ha entendido que Dios no comparte su gloria con nadie. Que nuestro corazón, que la Biblia nos dice que se convierte en el templo del Espíritu Santo, tiene que ser de posesión y de autoridad exclusiva de la persona de Jesús y del Espíritu de Dios. Pero en cierta ignorancia en nuestras vidas, a veces queremos poner al Señor y su presencia, queremos poner a Dios a convivir con otros dioses dentro de nuestro corazón. Queremos colocarlo como una especie de trofeo que nos recuerda que hemos vencido ciertos hábitos, que hemos encontrado la victoria sobre ciertos problemas familiares, sobre la enfermedad, sobre alguna adicción, y experimentamos la bondad de Dios sobre nuestras vidas y conquistamos algún enemigo de nuestra alma, de nuestro hogar, y Jesús empieza a convertirse en una especie de trofeo. No nos interesa mucho continuar con una vida de discipulado, no nos interesa mucho crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra madurez espiritual, sino más bien empieza el Señor Jesús a tomar forma en nuestra vida como una especie de trofeo. Lo ponemos a un lado de otras cosas que también nos sirven, ¿verdad? Hay gente que escucha podcasts de autoayuda, ¿verdad?, que meten cosas
de nueva era, de psicología, ¿verdad? Y muchas corrientes, ¿verdad? Que no todas son malas, pero hay que tener cuidado. La Biblia nos advierte que tengamos cuidado de discernir filosofías huecas, ¿verdad? Y no, obviamente no estamos peleados con cuestiones de psiquiatría, psicología, pero de repente ahí se filtran filosofías equivocadas, ¿verdad? Y de repente estos podcasts de autoayuda o este grupo de autoayuda que me está ayudando, ¿verdad? Lo pongo al lado de Jesús. Lo pongo al lado y pongo a Jesús dentro del conjunto de cosas que me ayudan a mejorar mi vida, ¿sí? Lo integro a un grupo de cosas que me están ayudando a crecer como persona y hago de Jesús una filosofía, hago del Evangelio una filosofía y no tanto una vida, una relación con el Dios verdadero. Nos dice la historia que estos filisteos pusieron la presencia de Dios, el arca del pacto, como una especie de trofeo, un estandarte. Y como un trofeo se tiene que poner en una repisa donde todos puedan verlo, pero ¿verdad? Para señal de nuestra victoria. Cuando viene Jesucristo ofreciéndonos libertad de ataduras y de victorias sobre nuestros hábitos y problemas personales, también puede ser confundido con una especie de trofeo, como si Dios quisiera constantemente darnos una especie de triunfo en un campeonato de la vida y Jesús viene a ser un trofeo. Podemos hacernos una idea sobre Dios al estilo de un trofeo. He vencido la adicción, el dolor, las circunstancias, la ansiedad, el temor, la enfermedad, y ahora pongo a Jesús en un lugar de honor en mi vida, pues Él me ayudó en la tormenta, pero puede estar junto a otras cosas que me han ayudado. Curiosamente, el texto continúa relatando lo que sucedió, y en el verso 3 dice que después de poner el arca del pacto en convivencia con un Dios falso o con un ídolo, ¿verdad? Dice en el verso 3, pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla, a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente, ¿qué hicieron? Lo colocaron al lado de Dios, ¿verdad? Este mensaje de la presencia de Dios, este mensaje de Dios en los filisteos, ¿verdad? Es una señal para el pueblo ignorante que les está diciendo, el pueblo ignorante de los filisteos, que Dios les está diciendo, no voy a compartir mi gloria con nadie. Todo aquello que quiera competir conmigo tendrá que ser derrotado. Todo aquello que quiera ponerse en el lugar que me corresponde en tu corazón, yo lo voy a vencer. Yo lo voy a quebrar y lo voy a poner debajo de mis pies. Y pueden ser un montón de cosas y podemos tomar como referencia un montón de ídolos que se levantan en nuestro corazón, de cosas que se levantan en nuestro corazón para competir con Dios. Pero creo que la mayor lucha que Dios tiene para la conquista de nuestro corazón es contra nosotros mismos. La mayor batalla que se libra en el corazón de una persona es la batalla entre Dios y el ego y el yo, ¿sí? Entre la competencia entre ocupar el lugar de honor en mi vida, entre ser yo lo primero y cederle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y Dios, con este mensaje de tirar la estatua de este Dios, que más adelante dice que la quiebra, pero en la primera caída dice que solamente la deja postrada como delante del arca. Y hay un montón de cosas que quieren competir con Dios en nuestro corazón. Lo interesante de esto es tener el discernimiento para saber qué cosas están tratando de competir con la gloria de Dios, con la persona de Cristo en mi corazón, para erradicarlas y para pedirle al Señor que las ponga, que las someta a sus pies. Pero la mayor batalla que se libra es con la lucha contra nosotros mismos, que se manifiesta a través de argumentos, que se manifiesta a través de altivez de espíritu, que se manifiesta a través del egocentrismo, ¿verdad? Es la pelea que Dios tiene con nosotros para ocupar nuestro corazón. En ese proceso de Dios ocupando el lugar que le corresponde en nuestras vidas, nosotros vamos a salir perdiendo. ¿Quién puede pelear con Dios y salir victorioso? ¿Quién puede forcejear con Dios, diría el buen Jacob, y salir victorioso en esa batalla? Una de las peleas más famosas que encontramos en la Biblia, con un forcejeo con Dios, es Jacob peleando con el ángel en Peniel, ¿sí? Forcejeando con Dios, pidiéndole a Jacob que le dijera su nombre, ¿verdad?
Después Jacob como que tiene un entendimiento y le dice a esta manifestación de Dios en este hombre que está luchando con él: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Esta pelea cambia algo en el caminar de Jacob, porque dice la Biblia que Jacob sale de este forcejeo con Dios, que es el forcejeo que tú y yo podemos tener en nuestro interior, a través de conceptos, a través de ideas, a través de luchas mentales, porque es ahí donde se libra la mayor parte de nuestras batallas, es aquí. El forcejeo que tenemos con Dios, con su palabra, el forcejeo que tenemos con la verdad del Espíritu Santo y de Cristo, es aquí. Forcejeamos con Dios aquí, entre Dios tratando de ocupar el lugar que le corresponde, entre la verdad de Cristo queriendo liberarnos y nuestros propios argumentos, nuestra altivez, forcejeando con Dios, ¿verdad? Es lo que nos trata de enseñar esta historia del ángel en Peniel con Jacob. Y después de forcejear con Dios y de salir perdiendo, porque es bien curioso que Jacob pierde la lucha, pero termina ganando. Porque el reino de Dios parece como al revés. La pelea con el ángel hace perder a Jacob aparentemente, pero con el paso de la historia vemos que Jacob resultó ganando. Y para ganar en el reino de Dios, primero tenemos que perder para poder avanzar en la victoria de nuestra vida. Le podría preguntar, como la muletilla que tengo: ¿tiene sentido lo que le estoy diciendo? Pues usted va a decir, pues sí y no, pastor, porque pues ¿cómo que perdemos y ganamos? Pues es lo que nos dice la Biblia. Jacob en apariencia perdió, pero al desarrollarse la historia vemos que Jacob ganó. Y que él salió cojeando de ese encuentro con Dios, ¿verdad? Y ¿qué es ese cojear? ¿Qué es ese desbalanceo en su caminar? Sino más bien un cambio en su transcurrir de su vida, un cambio en su percepción de la vida. Este podría representar una etapa en nuestras vidas que llega cuando la Biblia encontramos declaraciones como en Mateo 10:37: si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas más otra cosa que a mí, no eres digno de ser mío. Y es ahí donde empezamos a forcejear con Dios. Si amas más a tu hijo o a tu hija que a mí, no eres digno de ser mío. Son estos versículos que nos hacen ver que Dios ha estado compitiendo con algunas cosas en nuestro interior. Mateo 22:36 al 38. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Los que estuvimos ayer en la reunión de oración con el pastor Octavio, fue refrescante la palabra del pastor Octavio en nuestras vidas para entender lo que es amar a Dios con toda la mente y con todo el corazón. Pero son estas declaraciones de Jesús que nos llevan a ver que hemos puesto quizá a Dios en competencia con otros ídolos en nuestro corazón, y que el principal ídolo con el cual batalla el Señor, forcejea el Señor, pues es nuestra propia persona, nuestra propia altivez. Dios, tirando la estatua de su Dios filisteo, manda un claro mensaje: no voy a compartir mi gloria con nadie, no voy a compartir mi gloria con ninguno. Dios demanda un lugar especial. Después dice en el verso 3, que después de encontrar a esta figura postrada delante del arca, dice que los filisteos, ¿qué volvieron a hacer? ¿Qué hicieron? La volvieron a levantar, la volvieron a poner en su lugar. Esto me recuerda cuántas batallas tienen las personas en su vida cuando primero llega Dios a su corazón, llega el Señor, llega el Evangelio a regenerar, llega el Evangelio a transformar, y empiezan a tener luchas con entender que Dios no va a compartir su gloria con nadie, y que Dios demanda exclusividad de tu corazón y el amor completo de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, una entrega total. Y viene este forcejeo. Segundo, vemos a personas que empiezan a derrotar por la victoria que Dios les da hábitos, conductas, pensamientos, debilidades de carácter. Empiezan a ver frutos del Espíritu en su vida, pero las personas lo que hacen después de encontrar esa victoria es que vuelven a levantar cosas que Dios, que ya les había entregado la victoria. Vemos a personas que durante un tiempo dejan de
de algunos hábitos, algunas cuestiones de carácter, de corazón, de problemas familiares, porque Dios les ha entregado la victoria al poner esos enemigos bajo sus pies. Pero nosotros somos los que curiosamente a veces nos encargamos de volver a levantar esas cosas. Con el descuido de nuestra relación con Dios, con bajar la guardia en algunas cosas de nuestra vida espiritual, nosotros vamos y de lo que Dios se ha encargado de derrotar, parece que a veces nosotros mismos somos los que volvemos a poner otra vez esos hábitos, esos problemas, esas raíces, esas cuestiones de carácter, las volvemos a poner otra vez en su lugar, como diciéndole a Dios: a ver, Señor, esto que me ayudaste a vencer, pues otra vez lo voy a levantar. La historia avanza en el verso 4. El verso 3 dice que levantan la estatua, ¿verdad? La levantaron nuevamente, la colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo, Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra en el templo de Dagón en Asdod pisa el umbral donde se quebró esa estatua. Los filisteos son ignorantes de su presencia, son ignorantes de Dios. Ellos es un pueblo en tinieblas, es un pueblo que no conoce la gloria de Dios, de Jehová, de Yahweh, del pueblo de Israel, ¿sí? Hicieron lo que todos hacemos en algún momento, que es volver a levantar lo que Dios derribó. En el caminar con Jesús y al experimentar la victoria que Él ofrece, muchos no tardan en volver a edificar los altares que Dios ha derribado en nuestras vidas. Somos nosotros mismos a veces que cometemos el error de volverle a dar entrada. Una de las cosas es que a veces no nos tomamos el tiempo de sanar correctamente, profundamente, las heridas que han provocado esas cosas. El Señor nos da claridad, el Señor nos da entendimiento, el Señor nos da fuerza de voluntad y de su espíritu para ir venciendo cosas, pero nos olvidamos de entrar en el proceso de sanidad del alma, ¿verdad? Con los traumas, con las heridas del alma. Cuando una persona llega con un traumatismo al hospital, es porque tiene un golpe fuerte en el pecho, en el brazo, en la cabeza. Es un golpe que se manifiesta a través de un moretón, ¿verdad? A través de sangre ahí que está manifestando el golpe, ¿verdad? Y cuando hablamos traumas del alma, estamos hablando de situaciones, de momentos, de cosas que sucedieron en nuestra vida que golpearon nuestras emociones, que golpearon nuestra alma. Por lo tanto, nos generaron un traumatismo, no en un sentido evidente como en el cuerpo, sino más bien un golpe en el alma que causa un moretón en las emociones. ¿Y qué es lo que causa este moretón en el alma? Pues causa un desbalance en las cuestiones emocionales, causa una mala perspectiva de lo que es la vida, causa una distorsión de la realidad de lo que estamos viviendo. Hay personas que han vivido durante tantos años con una depresión o con una ansiedad que hasta que el médico no les receta el medicamento o la terapia empieza a hacer efecto, es hasta ese momento que se dan cuenta que toda su vida creyeron que eso era vivir. Hay gente que ha vivido durante tantos años con temor y ansiedad que llega a creer que así es la vida. Pero es a través de la terapia, a través del evangelio, a través del medicamento que la gente encuentra esa libertad y sanidad, que dicen: ay caray, ¿cómo viví tanto tiempo en esta condición? Pero la persona lo vive como una realidad, lo vive como una cuestión y cree que todo el mundo vive así, porque se acostumbra. Y eso es lo que a veces somos negligentes en avanzar en ese crecimiento y volvemos a levantar estas cosas que Dios derribó. Más adelante el Señor rompe la figura de este Dios. Esto nos recuerda que cuando Dios toma una vida para transformarla y establecerse, Él va a quitar lo que le estorbe y cuando haya que romperlo, lo va a romper. Dios nos dice que no va a compartir su gloria con nadie, que nuestra mayor lucha, nuestro mayor forcejeo es con el Dios falso, con el ídolo de nuestro propio egocentrismo, de nuestra propia vida, que tenemos advertencias de parte de Dios que nos dice que tenemos que entregarle toda la gloria, la honra y el trono de nuestro corazón.
Y después vienen procesos donde Dios tiene que romper esas cosas para transformarlas. Y si somos nosotros la mayor amenaza, de alguna forma, para Dios en nuestro corazón, significa que nosotros tenemos que ser quebrantados muchas veces para que entonces Dios se establezca. Y el quebranto es una escuela a la que nadie quiere inscribirse. El quebranto es una escuela a la que los que se inscriben, pocos llegan a graduarse. Pero definitivamente, si Dios tiene una escuela, es la escuela del quebrantamiento. Y nos dice que Dios, lo que le estorbe en tu vida, lo que Dios le está estorbando en tu corazón para establecer el gobierno y el reino de su Hijo, Dios lo va a quebrar, Dios lo va a romper. Nos resistimos a ser ingresados, nos resistimos a ser inscritos en la escuela del quebrantamiento, pero todo cristiano que tiene un deseo genuino de avanzar en su comprensión de Dios, de Cristo, del Evangelio, de su palabra, de madurez, de crecimiento, va a tener que aceptar que el Espíritu Santo lo inscriba a la escuela del quebrantamiento. Porque no es en la primera advertencia cuando los filisteos entienden, es hasta la segunda advertencia de ver la figura rota, cuando viene un entendimiento y preguntan: ¿ahora qué hacemos con Dios? ¿Dónde lo ponemos? Ya lo pusimos aquí y no funcionó. Ya lo puse al lado de otras herramientas de ayuda emocional y no me funcionó. Dios está reclamando su gloria, ya lo puse al lado de mi trono. Le digo: Señor, tengo un espacio, sentémonos los dos en el trono. No, tampoco funcionó. Ahora he sido inscrito en la escuela del quebranto, ¿verdad? Ya me he dado cuenta que Dios me ha dado victoria sobre áreas, pero tengo que tener cuidado de no ser yo mismo el que vuelva a levantar otra vez esos enemigos que están oprimiendo mi vida. Tengo que tener cuidado. Es ahí cuando los filisteos avanza la historia, ¿verdad? Y comienza a decir en el verso 6: entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Aquí no habla nada de ratas, pero más adelante dice que tuvieron que hacer unas ratas de oro y unos tumores de oro para poder aplacar la ira de Dios. Pero y dice que la mano dura del Señor los hirió con tumores, porque esto nos recuerda un tema central dentro del primer libro de Samuel, que es la santidad de Dios, y que con la santidad de Dios no se juega, y que todo pecado y todo pecador que quiera acercarse a Dios sin la intervención de Jesucristo, lo único que va a encontrar va a ser la mano dura de Dios. Todo pecador y todo pecado, fíjate bien, todo pecador y todo pecado que se quiera tratar con Dios sin la intervención de Jesús, solamente va a encontrar la mano dura del Señor. Porque es en Cristo la intercesión de la misericordia, de la gracia. Es el sacrificio de Jesús que intercambia la ira de Dios por bondad para con nosotros. Pero todo pecado que tú quieras tratar en tu vida, toda rebelión en tu corazón, toda vida de pecado que hay en tu corazón, que tú quieras atender delante de Dios sin Cristo, solamente te va a hacer que te encuentres con la ira de Dios. Y vas a encontrar a un Dios airado, a un Dios distante, enojado. Pero tú tienes que tratar tu pecado, tú tienes que tratar la rebelión de tu corazón a través de la persona de Jesús, a través de la persona de Cristo. Dios rompe para volver a crear, el quebranto para poder llamar la atención hacia su gloria. Si Dios quiere quebrantarte, no es para destruirte. El quebranto en el corazón vuelve a enfocarnos en la persona de Cristo. El quebranto viene a volver a recordarnos la dependencia de Jesús en nuestro corazón. Es el quebranto de nuestro propio ego, ¿verdad? De nuestra propia arrogancia, lo que viene a recordarnos que no somos más que polvo, que no somos más que hueso y carne, que vamos a volver al polvo. Sí, porque el ego, el egocentrismo, el ídolo del yo, ¿verdad?, engaña a la persona haciéndole creer que es una especie de Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo puede. Pero es el quebranto el que te vuelve a recordar de parte de Dios: no eres más que polvo, no eres más que carne y hueso, y vas a volver al polvo de donde te saqué, y tus fuerzas son limitadas. Avanza la historia diciendo: entonces la mano dura vino sobre el pueblo. Sí, verso 7, cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Y podría ser la etapa de las
de la vida de las personas donde dicen, no quiero yo nada con Dios. ¿Sí? Si Dios está amenazando, si Dios se vuelve una amenaza para mí porque está luchando en contra de mi propio egocentrismo, de mi propia vida, entonces voy a sentir a Dios como una amenaza. ¿Cuál es el perfil de una persona que siente a Dios como amenazante? Es el perfil de una persona egocéntrica, altanera, orgullosa, que tiene su propia mentalidad sobre la vida y que no está dispuesta a aprender sobre lo que la palabra de Dios exige de nosotros. Esa postura de rigidez intelectual, esa postura de altanería, tarde o temprano lo único que va a encontrar en Jesús es un rey amenazante, como Herodes. Herodes encontró en la figura del Mesías hebreo de Israel una figura de amenazante, por eso mandó a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Por qué hizo esa barbaridad el rey Herodes? Porque se sintió amenazado por el rey Jesús. Cuando en nuestro corazón está el perfil de Herodes, el rey, ¿verdad? Lo que vamos a ver en Cristo es amenaza. Lo que vamos a ver en Jesús es una figura amenazante. Si tú te sientes amenazado en tu corazón por ciertas cosas que Dios está demandando de tu vida, compromiso, entrega total, sacrificio, el gobierno de tu vida, de todo lo que involucra tu vida, ¿verdad? Si usted se siente amenazado por Jesús, posiblemente usted esté en el trono de su vida como Herodes y usted va a matar a quien sea por eliminar esa amenaza de su vida. Los filisteos dijeron, no podemos tener aquí a este Dios, no podemos quedarnos. Él está en contra de nosotros, decían los filisteos. Ahora, ¿Dios estaba en contra de los filisteos? ¿Qué piensas? No me responda, vamos a hacer teología en nuestra mente, ¿verdad? ¿Estaba en contra de los filisteos? No, Dios no estaba en contra de los filisteos. Dios estaba en contra de su pecado, de su ignorancia. Dios estaba en contra de su ídolo, de su Dios que estaba ahí parado y que Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Dios estaba en contra de sus metodologías. Dios estaba en contra de su vida contraria a la vida que Dios demandaba, pero Dios no estaba en contra de ellos. Cuando Josué está haciendo la oración antes de ir en contra de los enemigos, se le aparece el guerrero con la espada desenvainada y Josué le dice, lleno de temor, ¿en contra de quién estás o a favor de quién estás? Y el ángel, que es una figura de Cristo, le dice, del lado de nadie, ni de ustedes ni de los otros, le dice este ángel a Josué. Era un guerrero con la espada. Josué vio en él la vestimenta de un guerrero con la espada y dijo, pues ¿con quién estás? ¿Con nosotros o con ellos? Y el ángel le dice, no, con ninguno de los dos. Porque eso representa la bondad de Dios, que no está ni a favor de unos ni de otros, está en contra de todo aquello que quiere ocupar su lugar en nuestras vidas. Pero los filisteos hacen la pregunta de muchos en ciertas etapas de caminar cristiano, que dice, bueno, veo a Jesús como una amenaza a mi comodidad. Veo a Jesús como una amenaza en contra de ciertos valores, ¿verdad? Él está en contra de nosotros, todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. Claro, iban a ser destruidos todos si no se rendían a Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de la ciudad de Filistea y les preguntaron, ahí está la pregunta, ¿qué debemos hacer con el arca de Dios? Entonces, ¿dónde ponemos a Dios? ¿Dónde lo ponemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes también en el capítulo 6, verso 2, y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Trajeron el arca de Dios paseando por diferentes lugares. Si me ayudan con el teclado, por favor. Por diferentes lugares lo anduvieron paseando. Lugar a donde llegaba la presencia de Dios, lugar donde ocurría la mano dura de Dios trayendo enfermedad. La gente ya le tenía miedo a la presencia de Dios. Veían que llegaba, puedes leer la historia con detenimiento, veían que llegaba y la gente decía, no, ni me lo dejen aquí, llévenselo al siguiente pueblo, ¿verdad? Veían otros que llegaban y decían, no, aquí ni me lo deje, lléveselo al siguiente pueblo, ¿verdad? No lo queremos aquí. En el verso 4 del capítulo 6, Primera de Samuel 6:4, Primera de Samuel 6:4 dice, ¿qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Primera de Samuel tiene un montón de preguntas que están anunciando el Evangelio. Primera de Samuel tiene un montón de preguntas que nos recuerdan el Evangelio. La primera pregunta que encontramos es la de Elí y sus hijos, que Elí le dice a sus hijos, si ustedes pecan contra Dios, hijos míos,
¿quién va a poder interceder entre ustedes y Dios? En ese tiempo nadie. Para nosotros, Jesucristo. Los filisteos hacen otra pregunta: ¿qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Los sacerdotes de la religión de los filisteos dicen, pues hagan tumores de oro, hagan ratas de oro, porque posiblemente fueron atacados con la peste bubónica, esta enfermedad que mató a muchos en Europa hace mucho tiempo. Quizá fue muy parecido a lo que les pasó a los filisteos en ese tiempo. Y dice, pues hagamos una ofrenda que represente nuestro castigo, ¿sí? Hagamos estos tumores de oro, hagamos estas ratas de oro, porque la ofrenda tiene que ser algo simbólico que represente nuestro castigo, lo que nos está oprimiendo, lo que nos está castigando en ese momento. Es una figura de Cristo lo que encontramos aquí. Es una señal del Evangelio, ¿verdad? Que en su ignorancia los filisteos estaban haciendo preguntas que durante mucho tiempo la gente se estuvo haciendo. ¿Cómo tengo paz con Dios? ¿Cómo tengo armonía con Dios? Porque la plenitud del alma humana no está en el éxito ni en la prosperidad en esta tierra. La plenitud del alma humana se encuentra cuando la persona se encuentra en paz con su Creador, cuando sabe que en cualquier momento puede ser llamado a cuentas, porque vive en paz con Dios. Esa es la plenitud del alma. La persona vive en paz no por las circunstancias externas, sino porque sabe que tiene mediador entre él y Dios, llamado Jesucristo. La persona encuentra plenitud del alma cuando entiende que su vida está en paz con su Creador, no por sus propias fuerzas o perfección, porque eso es imposible, sino porque Cristo ha entregado su vida por él, por ella. ¿Qué clase de ofrenda aplacará la ira de Dios? Jesús. Jesús es el único que nos puede poner a cuentas y en orden correcto con Dios. Dios es soberano, debemos dejar que Dios decida el rumbo de nuestras vidas. La historia continúa, ¿verdad? Hasta que la presencia de Dios en el capítulo 7 encuentra un lugar en una ciudad llamada Kiriat Jearim. Fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Pero Dios no los abandonó a ellos, ellos abandonaron a Dios. Pero es bien interesante que la Biblia sigue siendo tan vigente, porque seguimos teniendo los problemas que la gente de ese tiempo tenía. ¿Nos va mal? Bueno, Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Dios no contesta algunas cosas, tenemos dificultades y preguntamos lo mismo que los israelitas en este caso. Dios nos ha abandonado. Cuando la historia nos dice que somos nosotros la mayor parte del tiempo los que abandonamos a Dios, mas no, Dios nos abandona a nosotros. El nieto de Elí es bautizado con el nombre de Icabod. ¿Dónde está la gloria del Señor? Nos ha dejado el Señor. Y seguimos teniendo las mismas dificultades que en ese tiempo. Tenemos a veces un corazón más filisteo que judío, ¿verdad? Aunque haya algunos que andan metiendo en asuntos judaizantes ahí, hablándole a Dios con palabras que ni saben pronunciar, pero ahí andan diciéndole a Dios, ¿verdad? Pero parecemos más filisteos que judíos muchas veces por la forma en la que nos comportamos. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Amén. Dios va a derribar en tu corazón todo aquello que le esté estorbando para ocupar el trono de tu vida. Amén. Dios va a quebrar lo que necesita ser quebrado para tomar la gloria sobre tu corazón. Si tienes derrotas en tu vida, lo más probable es que no Dios te haya abandonado, tú le has dado la espalda a Dios. Tenemos intermediario entre Dios y nosotros, y Jesucristo. En cualquier momento puedes restablecer tu relación con Dios. Ofrécele a Dios sacrificio de arrepentimiento y vuelve a poner a Dios por encima de todas las cosas. Qué bueno que te diviertas, qué bueno que tengas planes, qué bueno que tengas proyectos, qué bueno que trabajes mucho, necesites descanso, qué bueno que tengas muchas actividades en tu vida, pero Dios necesita el primer lugar en tu corazón. Dios necesita y quiere y demanda, porque Dios es digno. Eso significa la dignidad de Dios. Dios no te está exigiendo algo de lo cual no es digno. Dios es digno de ocupar ese lugar en tu corazón. Y si viene el quebranto en tu vida,
es porque Dios está inscribiéndote en la escuela del quebranto para entonces promoverte a la victoria. Y si vas a forcejear con Dios, forcejea bien, en lo íntimo, en la oración, en la escritura. Forcejea bien con Dios, con la seguridad de que vas a perder. Pero si tú pierdes delante de Dios, usted va a ganar en lo público. Pelea tu batalla con Dios en lo privado. Pelea tu batalla con Dios en lo íntimo y vas a perder, ten la seguridad. Pero esa derrota de Dios sobre tu vida va a promover victoria sobre tu corazón en lo visible. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha estado hablando a través de este libro de Primera de Samuel, Señor, de esta historia tan antigua pero tan vigente, de estas culturas tan extrañas pero tan conocidas para nosotros, Señor. Déjanos examinarnos, déjanos vernos a través del espejo de tu palabra, Señor, para que podamos verte a ti, Cristo, como lo hemos estado haciendo. Porque tú eres el principio y el final de la Escritura, y vemos a Jesús en estas palabras, vemos a Jesús en la Biblia. Vemos a Dios hablando a nuestro corazón con tiernas misericordias. Vemos a un padre preocupado por sus hijos que nos está diciendo: volvamos a la intimidad, volvamos a la concordancia, volvamos a la paz, volvamos a restablecer nuestra relación a través de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Padre, danos un corazón de tu pueblo, Señor, y arranca el filisteo de nuestro corazón que llevamos dentro. Arranca las preguntas, Señor, que tenemos que no nos están llevando a nada, y pone en nuestros labios las preguntas correctas para crecer en conocimiento de ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona aquí presente, bendice nuestro corazón, bendice nuestro espíritu, Señor. Vivifícanos, fortalécenos. Señor, te pedimos perdón si hemos vuelto a levantar lo que tú has vencido en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos convertido en tu principal enemigo, Señor. Ayúdanos a identificar qué dioses has derrotado. Ayúdanos a identificar qué altares has quebrado y que nosotros inconscientemente estamos tratando de volver a construir. Amado, quiero dejar esta palabra en tu corazón. Quiero animarte a que puedas ver dentro de tu corazón y decirle: Señor, líbrame de estar volviendo a edificar lo que tú destruiste, Señor, para tu gloria y para tu honra. Líbrame, Señor, de ser yo la mayor amenaza en contra de mi propia vida, Señor. ¿Qué hacemos con Dios? ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos al frente, lo ponemos en el trono, lo ponemos en primer lugar, lo ponemos sobre todas las cosas, lo ponemos sobre toda relación, lo ponemos sobre todo éxito. A Dios lo ponemos en el lugar que le corresponde, en el lugar de honra, en el lugar del trono, en el lugar del Rey. Ese es el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona aquí presente, que le des sabiduría, les des entendimiento en su caminar a lo largo de su vida. A través de sus actividades, Señor, pon de tu palabra y de tu Espíritu en ellos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús para que el rostro de Cristo resplandezca sobre tu hogar y sobre los tuyos como el sol del mediodía. Que lo que toque en tus manos pueda ser multiplicado y lo que pise en tus pies pueda ser reverdecido y conquistado en el nombre de Jesús. Que en ti se desaten generaciones de bendición, que se desaten generaciones que honran a Dios, que se rompa toda esclavitud del pasado y que en ti se desate una generación que honra a Dios. Que el Señor bendiga tu economía, tu alacena, que bendiga a tus hijos, tus nietos, que el Señor bendiga tu corazón. Y como dice la Biblia, yo oro para que prosperen todos tus planes, así como prospera tu alma. Que todo lo que hagas prospere, pero encuentra siempre y busca la prosperidad de tu alma, de tu espíritu. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga. Que tengas una bendecida semana.